Vamos a Apocalipsis, capítulo 10. La semana pasada estudiábamos Apocalipsis 8 y 9. Usted recordará lo que veíamos y empezaba en esta serie de trompetas. La semana pasada vimos cómo empezaba una tras otra y cómo las cosas fueron empeorando y fueron poniéndose más complicadas. Cómo sucedía un evento natural que podíamos identificar y cómo de repente se soltaban unas cosas que no podíamos comprender. Y hablábamos de todos estos espíritus o demonios que salían del abismo. El día de hoy vamos a estudiar, si Dios nos da la misericordia y el tiempo, vamos a estudiar capítulo 10 y 11 de Apocalipsis para avanzar de manera muy rápida, muy concreta. Y quiero que comencemos el día de hoy. El capítulo 10 de Apocalipsis tiene por título en tu Biblia o en la mayoría de las Biblias, el ángel con el librito, así tal cual. El ángel con el librito, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál librito? Estamos en el capítulo 10 y esto es más o menos a la mitad de esos 7 años de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel que platicábamos. ¿Recuerdas que estos 7 años o esta semana 70 de Daniel está dividida en 2 periodos, en 3 años y medio y 3 años y medio? Y la primer mitad, este anticristo, este líder que se va a levantar para traer paz, va a traicionar a Israel. A la mitad de este periodo va a traicionar a Israel y los judíos se van a dar cuenta que no era el Mesías que ellos esperaban, y con ello va a empezar una gran persecución contra Israel como no la ha habido jamás, como no ha habido una persecución tras Israel. Y quiero que vayas conmigo al versículo 1 del capítulo 10 y comencemos. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El capítulo 10 comienza con una descripción que hace Juan y señala que alguien desciende del cielo, y no es Cristo. No es Cristo este que desciende del cielo, porque a pesar de que pareciera la descripción del capítulo 1 de Juan, versículo 15 y 16, en donde dice que tenía como un rostro como de sol y que había un arco iris, no es este ángel que está descendiendo Cristo Jesús. En primer punto, porque dice: y vi otro ángel. Y no es que Jesús haya otro Jesús o haya otro como Jesús. Jesús es santo, santo, santo. Él es apartado, Él es diferente, Él es único. Si la única entidad o la única persona que podemos comparar con Él es al Espíritu Santo. Cuando Él se va, dice: he aquí los dejo al Paracletos, en griego. Y Paracletos es alguien igual a mí, en la misma capacidad, en el mismo nivel, en la misma autoridad que la tiene el Hijo. Pero este otro ángel no tiene comparación con Jesús. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin. Jesús no tiene una comparación. Y hace mucha gente asume que este ángel podría ser Cristo mismo, que se le revela a Juan. Pero Cristo no aparece en el Apocalipsis sino hasta el versículo 19 en la tierra otra vez. Es decir, Cristo vuelve a la tierra, pero hasta el capítulo 19. Y este ángel desciende a la tierra. Ahora, este ángel dice que tiene rostro como de sol y tiene un arco iris, y son como cualidades que en el capítulo 1 veíamos que era de Cristo. Y sabes, esto es porque muy probablemente este ángel ha estado demasiado tiempo frente a Cristo. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Y es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Y le dice Pablo a los corintios, le dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor, o como por el Espíritu del Señor. Es decir, en medida que tú y yo pasamos tiempo con el Señor, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar tiene que transformarse, tiene que cambiar. Yo no puedo presumir ser algo o decir que soy cristiano si mi forma de vivir o mi forma de ser, mi forma de actuar no es apegada a la forma de Cristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice a los corintios: señores, debemos de comprender que en medida que nosotros pasamos tiempo mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados por esa gloria de Dios. Por eso es que quizá este ángel es tan parecido en características a Cristo, porque es un ángel que ha estado demasiado tiempo frente al Señor, porque es un ángel que ha estado demasiado tiempo frente a Él. Y eso debería hablar a ti y a mí, de que ¿cuántos años tenemos como cristianos en la iglesia?
¿Cuántos años tenemos de conocer a Cristo? Y la pregunta es, ¿hoy tu vida cristiana es más parecida a Cristo o es más parecida a los discípulos que lo acompañaban al monte a orar y se quedaban dormidos? Porque pareciera que a veces somos más como los apóstoles dormilones que como el Señor Jesús. Y la Biblia no nos llama que seamos así. O a veces somos más como Pedro, que somos violentos aún y reaccionamos de manera violenta. Y la palabra nos enseña que tú y yo tenemos que parecernos al Señor. Tú y yo somos cristianos. Y la palabra cristiano, el mote cristiano, viene como imitador de Jesús, imitador de Cristo. Amén. Versículo 2 dice, y este ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel, lo que Juan está diciendo es que es un ángel muy, muy, muy grande. Es un ángel muy, muy grande el que se le está apareciendo a él, porque dice que pone un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Y no es como cuando tú y yo vamos a la playa y medio ponemos un pie en la arena y un pie en el agua y la ola va y viene. No es esa similitud, sino que viene este ángel, puede poner un pie en el océano y el otro pie en Israel, un pie en el océano y el otro pie en tierra. Es un ángel muy, muy grande el que está describiendo aquí. Ahora, la posición de este ángel, que tiene un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, proyecta una autoridad dada por Dios. Es un ángel enviado por Dios y es un ángel con autoridad de parte de Dios, y su autoridad proviene porque es un mensajero de Dios. Es un ángel que se para tanto firme en la tierra como firme en el mar. ¿Sí me sigue acá? ¿Qué es lo que Juan está viendo? Juan está viendo un ángel enorme. Un ángel enorme con características como la de Cristo glorificado que vimos en el capítulo 1. Pero este ángel trae algo. Dice que tiene un librito. Versículo 2. Dice, en su mano tiene un ¿qué? Un librito abierto. Ahora, la palabra librito aquí realmente es un rollito. ¿De acuerdo? Que aquí todavía no estamos en la época de la imprenta, todavía no se encuadernan los libros, sino que son rollos, literalmente. Y lo que este ángel literalmente trae un rollito chiquito, ¿sí? Y lo que trae este librito no es revelado en ninguna parte del Apocalipsis. No es como que en el librito decía tal y tal, no viene así, no viene nada. Pero este rollito es un mensaje que Dios sin duda quiere revelarle a Juan. Y vamos a ver más adelante qué es lo que le está explicando. Versículo 3 dice, y clamó a gran voz el ángel grandote que estamos estudiando, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El enorme ángel, amados, clama algo en gran voz. Dice Juan que su voz es como un rugido de león. La voz de este ángel. Cuando este ángel habla, cuando este ángel abre su boca, lo que dice se escucha como un rugido de león. No es algo como que él pueda comprender. Pero ve lo que dice. Dice, pero cuando él clama, hay 7 truenos que emiten sus voces. Ahora, lo platicábamos semanas atrás. Y 7 en la Biblia, ¿qué es? Es plenitud, es totalidad. Y entonces, cuando este ángel clama y ruge como un león, o su voz es como un rugido de un león, hay 7 truenos que claman con sus voces o hablan con sus voces. Y ese número 7 es plenitud. Significa que el sonido fue un sonido que lo envuelve todo. Es un sonido ensordecedor. Es el trueno más grande que hasta este momento has escuchado en los cielos. Ese es lo que Juan está describiendo acá. Ahora, versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir. Es decir, lo que los truenos dijeron fue entendible al oído de Juan. Lo que el ángel grandote cuando habló fue como un rugido de león. Así lo identifica Juan. Pero cuando los truenos hablan o abren su voz, Juan entiende lo que los truenos dijeron. Porque dice la Biblia, ¿qué dice Juan? Dice, yo iba a escribir. Ni modo que Juan vaya a escribir. No era lo que iba a escribir Juan. No iba a escribir el sonido del trueno. Juan iba a escribir lo que el mensaje estaba diciendo, lo que esos truenos estaban diciendo. Versículo 4 dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es decir, Juan lo escuchó, Juan lo entendió, y cuando Juan lo iba a escribir, le dijo una voz desde el trono. Recuerda que quien está en el trono es Dios mismo. Y le dijo, sella lo que ellos dijeron
y no lo escribas. No lo escribas. Y sabes, hay algo bien interesante aquí, porque Juan escucha lo que ellos están diciendo, pero tiene instrucción de Dios de no revelar lo que se está diciendo, ¿sí? Y sabes, pudo haber sido Dios hablando algo. La escritura nos dice en el Salmo 29, versículo del 3 al 5, que David nos muestra a través del libro de los Salmos que la voz del Señor es como una voz de trueno. Y dice Salmo 29, 3 al 5, la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. ¿Recuerdas cuando en el pueblo de Israel la presencia de Dios bajaba y lo cubría y Moisés subía y recibía la instrucción de Dios? El pueblo escuchaba como una serie de truenos nada más, como un tronido, y el pueblo se amedrentaba y se asustaba y decían: sube tú a hablar con él porque a nosotros nos atemoriza. Y entonces esta serie de tronidos o de truenos pudo haber sido Dios hablando algo. La pregunta es: ¿por qué Dios no dejó que Juan escribiera eso? ¿Por qué Dios no lo dejó? Y sabes, no lo sabemos. ¿Cuál fue el mensaje que Juan escuchó de esos truenos? Y la respuesta es: tampoco lo sabemos. Dios no lo quiso revelar, ¿sí? Y tampoco tenemos nosotros por qué ponerle un significado. Si Dios no quiso que nosotros supiéramos qué es lo que habían dicho esos truenos, tú y yo no podemos ponerle palabras de más a esos truenos, ¿sí? Y a lo largo de la historia hay gente que ha tratado de ponerle ideas y ponerle un montón de cosas. Y hay quien dice: es que esos truenos en ese rollito y todo eso estaban las cosas que iban a suceder todavía, y estaban escribiendo, y era como un manual de instrucciones para que Juan se preparara. Y es algo que Juan nunca alcanzó a revelarnos. Y esto no es así, porque la revelación de Dios no dependía de los hombres, sino dice la escritura que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por el Dios, por el Espíritu Santo a la gente. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Y el Señor no lo reveló, y nosotros lo dejaremos así. El día que lleguemos a la presencia del Señor, si Dios tiene misericordia de nosotros, seguramente nos acercaremos con Juan y le diremos: Juan, ¿qué era lo que dijeron esos truenos? ¿No? ¿Qué fueron? Porque nos encanta a veces no el chisme, sino saber toda la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Juan? ¿Qué fue lo que te dijo que no podías escribir? Pero sabes, creo que a pesar de que Juan no escribe nada de lo que viene ahí, sí podemos aprender por lo menos dos cosas de esto. Y número uno es: hasta este momento Juan ha visto cosas muy importantes. Juan ha visto cosas muy impactantes, pero quizá o probablemente ahora Dios ya no quiere hablarle a gente, sino está llamando la atención de Juan y quiere hablarle a Juan. Juan desde este momento ha visto muchas cosas maravillosas, y quizá hoy lo que Dios quiere es ya no hablar a los demás, sino hablarle algo a Juan. Y sabes, en esto debemos estar muy atentos todos, porque y nos puede pasar a todos nosotros. Muchas veces estamos preparando estudios, estamos estudiando, estamos preparando lo que vamos a dar a la congregación, y esto le pasa a toda la gente que participa acá en algún tema o que da algún tema, y a veces de pronto encuentras cosas maravillosas en la palabra de Dios y las anotas y las pones y dices: wow, las voy a preparar, y el día que me toque compartir lo voy a enseñar y le voy a decir a los hermanos cómo es esto, y les voy a compartir lo que estamos haciendo. Pero sabes, hay un momento en el que tú estás estudiando y Dios te dice: alto, alto, esto que te voy a enseñar o esto que te acabo de decir no es para la congregación, sino para ti. Y muchas de las veces Dios nos dice: no lo escribas, no es para nadie más, esto es para ti, esto es para ti. Y sabes, sin duda es bueno transmitir las cosas que Dios te revela, pero siempre hay un peligro en esto. Y el peligro de los que compartimos la palabra, que estudiamos para predicarla, es que empecemos a escuchar con oído ajeno,
Que empiece yo a escuchar con oído ajeno y no entender que lo que Dios está hablando me lo está hablando a mí. Y yo empezar a decir, mira, esto le puede servir a fulanito. Mira, esto le puede servir a menganito. Mira, esto es una palabra que Dios está dando para fulanito. No, el problema más grande que tú y yo podemos correr cuando estamos compartiendo es escuchar con oído ajeno y creer que Dios le está hablando a todos y no te está hablando a ti. Y amado, eso no funciona así. Yo siempre lo he puesto como ejemplo. Todos en la casa tenemos una tubería de agua. Todos tenemos una llave de agua donde lavas, donde te lavas las manos, en el lavadero, donde quieras. Y esa agua viene de un tinaco, viene de una toma de agua, viene de algún lugar donde hay agua. Si el agua del depósito donde estás vertiendo agua a tu casa está limpia, pero la tubería está sucia, por limpia que esté el agua al final del día va a salir sucia, porque la tubería está sucia. Y sabes, cuando se trata de la palabra de Dios, la gente que comparte el mensaje de la palabra de Dios, la gente que compartimos el mensaje, somos esa tubería. Y hay un agua que es limpia. Y la responsabilidad de quien la comparte es mantenerse limpio para que el agua que estás vertiendo sea un agua limpia que caiga a la iglesia. No sé si me explico. Ahora, la función no es nada más de quien predica. Esa debería ser la obligación de toda la iglesia, porque tú y yo somos portadores de la palabra de Dios. Pero si tú y yo vivimos medio en pecado, medio creyéndonos cristianos, medio creyéndonos que por un texto, por una frase, por algo que hacemos en la semana, estamos manteniendo un devocional, amados, estamos muy extraviados, porque a veces huele más el agua al mundo que a las cosas de Dios. A veces tu llave cuando la abres suena más al mundo, huele más al mundo, tiene más olor y sabor del mundo que a la iglesia. Y uno de los problemas que podemos tener es comenzar a escuchar con oreja ajena. Mira, no vino la hermana fulana. Eso era para ella. Eso es para mí. Dios me está hablando a mí primeramente. Y por eso creo que a veces hay ocasiones en donde Dios nos revela algo y ese algo ni siquiera tiene que ver con la congregación. Tiene que ver con la persona que lo está dando. Y por eso creo que las voces que escucha Juan, Dios no permite que Juan revele esas voces o ese contenido. Porque si fuese un contenido importante para nosotros, Dios lo hubiera revelado. Pero creo que bastaba con que Juan lo escuchara. Porque un mensaje hacia Juan. Número 2, además de que podemos estar escuchando con oreja ajena, esto nos revela también, nos da un principio, o nos ilustra un principio de que Dios siempre tiene cosas para revelarnos en determinado tiempo. Dios nos va a usar y de repente puedes estar siendo usado por Dios. Y eso no significa que eres el mejor o la mejor persona. Significa que Dios en medio de ese proceso necesita seguirte hablando a tu corazón. Seguir metiendo esa cuchara y darle una vuelta a tu corazón y sacar cucharadas de cosas que ya no deberían de vivir ahí. Y de repente puedes tener 5, 10 años, 1 año, 20 años en el evangelio y crees que ya eres intocable. Y lo que Dios está haciendo con Juan es, a ver, chiquitito, tranquilo, vamos a meter otra vez la cucharada y vamos a ver qué sacamos del corazón. Porque así nos pasa a ti y a mí. Hoy nos rendimos al Señor y después de un rato traemos una amargura de corazón, una amargura de espíritu, una amargura de alma. Necesitamos que Dios de nueva cuenta vuelva a meter su cuchara y vuelva a sacar de nuestro corazón lo que nos está dejando crecer. Amén. Ahora, este ángel tiene un brillo especial y un rostro resplandeciente, y tú y yo de verdad deberíamos de poner siempre nuestro rostro delante de Dios. No una mala oreja, sino todo nuestro ser delante de Dios para ser examinado y para poder reflejar la gloria de Él. Entonces, yo creo que Juan tenía que escuchar lo que fue revelado ahí. No era para la iglesia, pero seguramente era para Juan. Versículos 5 y 6 de Apocalipsis 10 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El ángel se pone en pie, levanta su mano y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Esto es el eterno. Él jura por el eterno y después dice por el creador de todas las cosas.
Dios es el creador, dos atributos de Dios, que es el eterno y el creador, que son cuestionados en esta tierra, que son cuestionados en todo el mundo. Porque Dios dice que es eterno, porque Dios dice que es el creador de todas las cosas. Y este ángel levanta su mano y jura por él. Jura por él, versículo 7, y dice, sino que en los días, escucha lo que dice al final, dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es curioso porque este ángel viene con una misión. Los ángeles son espíritus ministradores, son mensajeros de Dios, y dice que jura por el eterno. Y una vez que jura por el eterno, hasta ahorita el ángel solamente rugió, se escucharon los truenos, le dijo una voz del trono a Juan: no escribas lo que acabas de escuchar. Y seguido el ángel ahora habla con una voz que es audible para Juan. Y el ángel habla con una voz, y lo que hace es jurar por el eterno, jurar por el creador. Y lo que acaba de decir el ángel es darle un mensaje a Juan de que todo se acabó. ¿Cuándo se acabó? Cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Ahora dices, pues ¿cómo? Vamos en el capítulo 10 y Apocalipsis trae 21 capítulos y acabas de decir que Jesús vuelve en el capítulo 19. Bueno, el séptimo ángel o la séptima trompeta se va a tocar al final del capítulo 11, es decir, en un capítulo más adelante. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ahí se acaba o es relleno del 11 al 21 de Apocalipsis? No es relleno del 11 al 21, pero es como cuando hay un juego de fútbol y ya va perdiendo el equipo 7-0, 8-0. O sea, por más que el árbitro diga, pues vamos a dar otros 45 minutos de tiempo extra, sabes que no la van a armar. Sabes que ya la desventaja que traen es muy grande. Ya está terminado todo. Por eso es que este ángel se levanta en ese último momento y dice, y cuando este ángel dice que hasta ahí se acabó, ahí se acabó. Tú y yo, todo lo que hemos estado anhelando de que Cristo venga, el reinado de Cristo, la justicia eterna de Jesús, todo eso, dice, sucederá cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Eso es lo que va a marcar el final de las cosas. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y eso está muy chistoso porque Juan tiene una instrucción bien clara. Y la instrucción a Juan es: ve y toma el librito que está en la mano del ángel. Ahora, analiza la escena, dibuja la escena, imagina la escena. Versículo 9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Imagínate, o sea, Juan es tamaño normal, tamaño hombre, pero el ángel es una cosa enorme. El ángel es un ángel gigantesco, es un ángel grandísimo, y el ángel trae el librito en la mano. Entonces Juan se acerca con el ángel y dice el versículo 9 que le dice: fui al ángel diciéndole que me diese el librito, ¿no? Entonces imagínate que llegas con el ángel y le dices: pues que me des el librito, ¿no? O sea, ¿cómo le dices, no? Que me des el librito? ¿O cómo se lo dices? Porque es un ángel e impone, pero él está obedeciendo. Y sabes, el obedecer no siempre va a ser en tu comodidad o en tu tranquilidad, porque eso sí, hay veces que nos gusta obedecer siempre y cuando sea en mi zona de confort, siempre y cuando sea en lo que a mí me gusta hacer. Pero cuando tengo que obedecer donde ya no me siento cómodo, mejor lo dejo de hacer. Y para Juan era mucho más fácil de teletranspórtame el librito a la mano. ¿Por qué tengo que estirarme o ir a pedírselo? Y Juan va y lo pide, y el versículo 9 nos dice: y él me dijo: toma y cómelo. Yo creo que acá los que se comían el papel en la primaria no les va a generar problema eso. Pero quien no le gusta el papel, hay quien está comiendo su torta de tamal y hasta le muerden al papel, ¿no? Ya cuando acuerdas ya le diste un par de mordidas también a tu papel y ya te lo comiste. Pero le dice el ángel: toma y cómelo. Y ve lo que dice: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Imagínate la escena. Juan, en tamaño normal, hombre, se acerca a un ángel enorme, le dice que me des el librito. El ángel le da el librito y dice: pues cómetelo, papá. Entonces, pues claro que me lo como, ¿no? Y el ángel le dice: será amargo a tu vientre, pero a tu boca será dulce como la miel.
Y es una instrucción que Juan tiene. Ahora, ¿qué harías tú? Pues te lo comes. No que te pongas a pelear con el angelote, ¿no? Me lo voy a comer. Versículo 10 y 11 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel le dice a Juan que profetice. Ahora, este profetizar, ojo, no es adivinarle el futuro a alguien, ni predecir el futuro de nadie, sino que este profetizar es anunciar la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es compartir la palabra, es llevar la palabra. Pero sabes una cosa, amado mío, tú y yo no podemos profetizar, tú y yo no podemos enseñar la palabra a otros, predicar la palabra, si tú y yo no comemos de ese librito. Tú y yo no podemos anunciar algo que no conocemos. ¿Cuántos de aquí venden productos de Natura o cosas así de catálogos? Quien tiene los catálogos y quien vende de esto, sabe en qué página viene el perfume, viene el talco, viene la crema, viene todo. Sabe qué marca sirve más, cuál es el mejor delineador. Pero quien no ha visto el catálogo, ¿dónde sabe esto? ¿Cómo le vendes a alguien que no conoce algo? Y suena muy absurdo el ejemplo, pero lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si tú y yo no la comemos, si tú no tenemos la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, tú y yo no podemos profetizar o compartir la palabra o llevar ese mensaje. Los que han hecho aquí una carrera en una escuela, quien es normalista, quien es pedagogo, quien es abogado, quien es ingeniero, no te bastó el kinder para pararte y decir que sabes hacer una u otra cosa. Tuviste una profesión, tuviste una formación para hacer lo que hoy haces. ¿Por qué con la palabra de Dios tendría que ser diferente? ¿Por qué por leer un texto fuera de contexto y malinterpretarlo, deberíamos de atrevernos a compartir errores teológicos y bíblicos que confundimos a la gente para salvación? Si no tienes la relación con el Señor y si no buscas la palabra con el Señor. Y lo que el ángel le está diciendo es: primero cómelo, y una vez que obedeciste y lo comiste, entonces compártelo con los demás, entonces llévalo con los demás. Armando, te estás contradiciendo porque el Señor dijo: ir y predicar y anunciar el evangelio y discipular y enseñar a toda criatura. Sí, pero el Señor también les dio una orden, y cuando la gente estuvo orando unánime y fueron llenos del Espíritu Santo, entonces la iglesia tuvo un impacto. Entonces, no podemos pretender hacer algo solamente por una interpretación hueca o vacía. Ahora, escucha lo que dice. Cuando él lo comió, dice que era ¿qué? Dulce. Pero cuando estuvo en su vientre, ¿qué era? Amargo. Y sabes, este librito es dulce, porque la palabra de Dios es dulce. David lo dice, que la palabra es dulce, es como miel, ¿sí? Y es dulce escuchar la palabra de Dios. Y es dulce comprender la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo, amado mío? Si la palabra de Dios nunca amarga tu vientre, no estás leyendo bien tu Biblia. Si la palabra de Dios, que es dulce a tu boca, no está amargando tu vientre, no estás leyendo bien tu Biblia. Porque siempre que lees la Biblia puedes endulzarte porque ves la gloria de Dios, ves las maravillas de Dios. Pero cuando la palabra realmente te confronta y se hace verdad en tu vida, produce amargura en nosotros. Y no amargura que te cambie el carácter, sino amargura de vientre, porque sabes que tu forma de vivir, tu pecado, es lo que causa dolor, porque eres confrontado. Pero si tú cada que comes quedas igual, es porque no estás pasando el bocado, lo estás masticando aquí y lo escupes. Entonces sufres como bulimia bíblica, donde me gusta masticarlo y está muy padre y gloria a Dios, y lo escupo porque no quiero que haga un cambio en mí. Y jamás llegue y jamás me confronte. Entonces sigo siendo el mismo o la misma y cometiendo las mismas cosas. ¿Me sigue acá? Entonces, el llamado de Dios es que tú y yo compartamos. El llamado de Dios es que tú y yo enseñemos. Y lo vemos en Juan. Juan no pudo enseñar sin antes comer. Y el ángel le advirtió: es dulce a la boca, pero es amargo al vientre. Y si tú y yo estamos leyendo hoy algo y no está siendo amargo a nuestro vientre, es porque nos falta realmente hablar a alma descubierta
lo que está pasando. Y dejar que el Señor confronte nuestra forma pecaminosa de vivir con su verdad y su grandeza. ¿Me sigue acá? Hemos acabado el capítulo 10. Muy bien. Capítulo 11, versículo 1. ¿Te das cuenta que siempre que termina una serie, acuérdate que la gran tribulación son 3 series de juicios? Son 7 ¿qué? Sellos, seguido de 7 trompetas y luego 7 copas al final. Y cada que viene el 7º sello, el Señor hace como vamos a descansar, un receso tantito. Fueron 6 sellos y después hubo un descanso, un tema de esperanza, y luego se desató el último sello. Y luego hubo 6 trompetas y después viene el respiro otra vez, y otra vez vamos a ir a la 7ª trompeta. Y dice la escritura en Apocalipsis 11, en tu Biblia debe de venir como los 2 testigos. Dice Apocalipsis 11, 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, si lo divides entre 12, son 3 años y medio. ¿Te acuerdas que la semana 70 de Daniel decía que eran 3 años y medio y 3 años y medio? Y el Señor en Apocalipsis 11, versículo 2, le dice, oye, mide el templo, pero la parte de afuera no la midas, porque esa va a ser para los gentiles y se las vamos a prestar por un periodo de 42 meses. 42 meses son realmente 3 años y medio lo que se va a hacer esto, que es el tiempo de la ¿qué? De la gran tribulación y la persecución del anticristo a los judíos y a todos aquellos que busquen la palabra de Dios. Una caña de medir equivalente a 1 metro, pues literalmente es como 1 metro, hermano, como esas cintas métricas, nada más que en una medida de una caña. Y ve lo que va pasando. Primero Dios le muestra a Juan un montón de cosas, y ahora Juan deja de ser un espectador, porque hasta este momento Juan solamente veía y anotaba, veía y anotaba, veía y anotaba, veía y anotaba. Y hasta este momento Juan no ha sido alguien que esté trabajando o haciendo algo físicamente. Hasta ahora interviene Juan en algo. Y lo que Dios hizo para que Juan interviniera primero fue darle la palabra, que lo comiera. Y una vez que lo comió, entonces lo manda y le da una tarea. La primera tarea es que mide. Mide. Ahora, ¿medir para qué? ¿Medir para qué? En el Antiguo Testamento la idea de medir siempre hacía referencia al que era el dueño. Yo no podía llegar, voy a poner el ejemplo, yo no podía llegar a medir enfrente a la casa de mi vecino, porque no era mi casa. Yo podía medir mi casa. Y cuando alguien medía era porque estaba haciendo fuerza o tomando posesión de un espacio de terreno. Y esto lo puedes leer en tu casa en Habacuc capítulo 3, donde Habacuc profetiza, se levanta y mide, porque está profetizando sobre cierta tierra, ¿sí? Y entonces cuando el Señor le dice mide el templo, lo que Dios está diciendo es, esta parte es la que es mía. La parte que está afuera van a usar los gentiles, pero esta parte es la parte en donde yo estaré. Y dice el versículo 3, escucha esto, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Si tú divides 1260 días entre una iguala de 30 días, que es un promedio por mes cerrado, tienes 3 años y medio. Dice, vamos a dejar a los gentiles 42 meses y por 1260 días voy a dar a mis 2 testigos. ¿Para qué? Para que profeticen vestidos de cilicio. Y aquí quiero poner algo importante. Evidentemente el anticristo está gobernando ya en Jerusalén. Él ya se instaló porque él trajo paz. Y cuando habla acerca de esto, está hablando acerca de una adoración. ¿Te acuerdas que veíamos en Daniel y veíamos al principio de Apocalipsis que hollará con una falsa adoración? Y la falsa adoración es en un templo, es donde van a incurrir en esta parte del templo. ¿Y por qué el Señor le dice a Juan, mide esta parte o mide cierta parte? Si tú hoy, ninguno de los que estamos acá, o creo que ninguno de los que estamos acá hemos ido a Israel. Y creo que ninguno de los que estamos acá hemos ido a Jerusalén. Pero si tú googleas y si tú ves en imágenes el templo en Israel, generalmente hay una imagen en donde hay un templo y ya hay un domo dorado sobre el templo, que era el templo de David o el templo de Salomón.
Ahora, esa cúpula, y te invito para que yendo a tu casa lo busques y lo googlees, ese domo dorado que está ahí, no es parte del templo. Se llama el templo de la roca. Y no es parte del templo de David ni de Salomón. El templo fue derribado. Y ese templo que hoy ves como distintivo en Jerusalén, con esa cúpula dorada y con esa cosa dorada arriba, hoy es una mezquita. No tiene que ver nada con los judíos. Tiene que ver con los árabes. Y entonces hay una mezquita de palestinos en lo que fue el templo de David y el templo de Salomón. Y tú lo puedes googlear, lo puedes buscar, y se llama el templo de la roca o el domo de la roca, y es el que está actualmente en lo que era el templo de los judíos. Y entonces la pregunta es, ¿hoy hay un templo de los judíos en Jerusalén? La respuesta es no, porque donde era el templo de David y de Salomón, hoy es un templo de los palestinos, es una mezquita. Y a lo mejor esto no lo sabías, pero ya lo sabes. Y lo que dice el Señor a Juan es, mide, pero no mida lo que está afuera, porque eso es de los gentiles. Ahora, si tú buscas estudios arqueológicos acerca de cómo era la distribución en el templo de Israel y en el templo de Salomón, hay una parte que da hacia la puerta del oriente en Jerusalén, donde se han hallado vestigios en donde era puesta el arca del pacto. Es decir, el templo que está hoy construido no tiene la forma o la orientación que tenía el templo en los tiempos de David. Y hoy construyeron el templo y aquí está el templo, pero justo la parte en donde el Señor colocaba o donde se colocaba el arca del pacto está hacia la puerta oriental. Y dice la Escritura que el Señor Jesús volverá a Jerusalén por el oriente. Y entonces ese espacio hoy en Jerusalén y en Israel actual es un lugar que está abandonado, no es un lugar que se ocupó. Entonces cuando el Señor le dice a Juan, mide, está diciendo, mide la parte que es de nosotros, donde descansa el lugar santísimo, donde descansaba el arca del pacto. Y todo lo demás déjaselo a los gentiles. Entonces hoy no es que vayas a esperar que tiren el templo de la roca o el domo de la roca de los palestinos o de la mezquita para poner una sinagoga. No, eso se va a quedar ahí, porque está profetizado que el Señor midió con Juan y apartó con Juan la parte que hoy sigue descubierta y sin construirse. Entonces hoy la mezquita está correcta ahí. El Señor dijo que era para los gentiles y es un espacio que los gentiles han utilizado. ¿Me sigue acá con la explicación? Lo puede googlear en su casa cuando regrese, o si lo quiere googlear, y ahí lo va a encontrar. Ahora, dice en el versículo 3 que Él va a levantar 2 testigos. Y estos 2 testigos tienen una función. De entrada, si son testigos, ¿qué crees que tienen que hacer? Testificar. Si no testificas, no eres testigo. Y testificar no es como cuando te llaman a juicio de, sí, yo lo vi, yo vi cómo llegaba el Señor. No, testificar es dar testimonio. Entonces estos 2 testigos dan testimonio de Cristo. Y además profetizan, y además predican, y además enseñan la palabra. Y están cubiertos de silicio. Ahora, estos 2 personajes que aparecen, de verdad son 2 personajes bien interesantes en Apocalipsis. Y sabes, la primera parte que a mí me encanta es porque testifican, porque ellos predican, porque el estar vestido de silicio es que ellos dan muestra de arrepentimiento y son un ejemplo de arrepentimiento. Y sabes, si algo creo bien firme que cuesta trabajo al cristiano de hoy, de cualquier época, es tener un testimonio correcto y real. No importa cuánto te esmeres, a veces mira así, pierdes 20 años de testimonio, de verdad. Y todos hemos caído en esa. Si algo creo que pesa en la iglesia, es que no somos buenos testigos. Es que no somos buenos manteniendo un testimonio. Es que no se trata que tengas un testimonio de fin de semana. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, íbamos a salir a algún lugar y era un viaje con compañeros de la escuela y mis papás me decían, es que tu testimonio, cuida tu testimonio en tu viaje. Y yo cuidaba mi testimonio en el viaje, pero llegabas del viaje y tienes que cuidar tu testimonio en la escuela y tienes que cuidar tu testimonio en donde estés. Y ha sido un caminar y un caminar y un caminar en donde de verdad tienes que hacerlo, no porque los hombres vean o digan,
sino porque Dios es el que está viéndonos en todo tiempo. Porque los ojos del Señor son sobre nosotros. Porque Él ve lo que yo guardo en mi celular, lo que guardo en mi corazón, lo que guardo en mi mente, la forma como volteo a ver acá, como volteo allá, la forma como hablo con los hermanos y con los del trabajo y con los que no son ni siquiera hermanos. Y ese es guardar tu testimonio, no de los demás, sino frente a Dios. Pero sabes, a veces cuando no guardas un testimonio frente a Dios y quieres solamente con la gente, Dios termina también dejándonos en mano de ellos. Y terminamos peor con la gente. Pero ahora, esos testigos si testifican, si son buenos en su testimonio. Y sabes, son buenos en su testimonio en tiempo de persecución. Están en medio de la tribulación. Ya vimos que había demonios, había langostas con cola de escorpión, había 4 demonios de Babilonia que fueron liberados y había 200,000 caballos con ellos, 200 millones de caballos, 2,000 caballos con ellos, un chorro de caballos. Y tenían bocas y tenían colas y mataban por la boca y mordían por la cola porque eran como serpientes. Y esos testigos están ahí predicando. Y esos testigos están dando testimonio. Y esos testigos siguen llevando esperanza en medio de la gran tribulación. Y sabes, a veces tú y yo un fin de semana no somos capaces de dar un buen testimonio. A veces un día tú y yo no somos capaces de dar un buen testimonio. Por eso estos 2 testigos rompen todos los esquemas. Porque no lo hicieron un fin de semana, lo hicieron por 1260 días, por 3 años y medio, en las peores condiciones, amado, y se mantuvieron. Versículo 4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Evidentemente no son 2 olivos como tal, son 2 personas, no son 2 plantas las que están ahí, son 2 personas. Y la alegoría que utiliza aquí el Señor viene de Zacarías. Acompáñame rápido a Zacarías, capítulo 4, versículo del 1 al 3 y luego del 11 al 14. Y quiero platicarte cómo es este esquema. Cuando habla de los candelebros o de los candeleros, el candelero era un plato. Ahorita ya los candeleros, tú vas a las tiendas cristianas y encuentras el candelero de 7 brazos y de 8 brazos y de tantos brazos. Y son como para poner las velitas ahí y ya los van modernizando. En la época del Antiguo Testamento, el candelero como tal era un platito o 7 platitos o 5 platitos. Y esos platitos le ponías el aceite o el fruto del olivo o el fruto de la vid cuando la aceituna era machacada, y extraían de ahí el aceite y le vertían aceite y le ponían una especie de mechita, es un pábilo, y ese pábilo lo encendían. Y el pábilo estaba humedecido con el aceite, y literalmente el candelero era aceite y un pábilo, aceite y un pábilo. Entonces se acababa el aceite, tenías que vertirle más aceite y tenías que vertirle más aceite. Y lo que vemos en Zacarías, o la visión que Zacarías les da, es mantener un ducto permanente que esté alimentando el aceite y jamás falte el aceite, y no estarle echando aceite cuando se acabe. Zacarías 4, del 1 al 3 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que está despertando de su sueño. 2, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él. Versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los testigos tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, ¿sí? Como lo vemos en esta escena de Zacarías. El que los 2 testigos estén comparados como estos 2 olivos es porque esos 2 testigos van a tener un ducto o una alimentación continua. Versículo 11 dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Versículo 14. Y él dijo: ¿esos qué? Son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías está hablando de los 2 testigos que vendrán en el Apocalipsis. Aun cuando en esta porción de la Biblia se habla de Zorobabel y se habla de Yeshua,
está profetizando que habrá dos olivos que estarán constantemente alimentados de ese olivo, de ese fruto o de ese aceite del olivo. Es decir, el aceite significa o representa la llenura del Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y no es que a los olivos les vaya a faltar aceite o Espíritu Santo, sino que los dos testigos, los dos olivos que dice Juan en Apocalipsis, van a ser dos hombres que no van a estar virtiendo aceite para tener presencia, sino que están conectados con el Espíritu Santo y permanentemente están alimentados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar, para enseñar, para predicar y para vestirse de misericordia en medio de la tribulación. ¿Me sigue acá? Esos son los dos testigos de acuerdo a la ilustración de Zacarías, ¿sí? Es una imagen de una provisión continua, de una provisión abundante, de una provisión que nunca se termina. Y sabes, por eso es que a veces es complicado que tú y yo seamos testigos. Es decir, que tú y yo cuidemos nuestro testimonio. Porque yo no puedo dar un testimonio si primero no he tenido mi propio encuentro con el Señor. Si yo personalmente no me he rendido al Señor. Y después, para yo poder dar un testimonio permanente, debo de mantenerme lleno en la plenitud del Espíritu Santo. Para entonces poder declarar ante los demás de dónde fui sacado. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tu testimonio es que te levantaste temprano para venir a la iglesia? ¿O el testimonio tiene que ir más allá de lo que Dios ha hecho en tu vida? Y cómo Dios ha transformado tu vida. Versículo 5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos testigos tienen poder del Espíritu Santo. Dice, sale poder de la boca de ellos y devoran a sus enemigos, y los que quieren hacerles daño le va a pasar exactamente lo mismo. Dice, y además tienen poder para también cerrar las puertas de lluvia, o que no llueven los días de su profecía, y para traer plagas y cambiar el agua en sangre. Y algo que es chistoso acá es que la palabra griega utilizada, la gramática griega utilizada para testigos, es enfocado a varones, masculinos ellos. Entonces son dos hombres. Y ahora, ¿quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? La respuesta es: no sabemos quiénes son. Y por muchos años los teólogos, Apocalipsis nos dice quiénes son. Y por muchos años los teólogos han tratado de identificar quiénes son los dos testigos. Y de acuerdo a lo que tú y yo acabamos de leer en el versículo 6, que dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía, dicen, es que uno de los testigos es Elías. ¿Te acuerdas que en Segunda de Reyes Elías ora para que no llueva y trae escasez de agua y trae un tema complicado con los sembradíos y escasez y una sequía tremenda? Y dice el versículo 6 también, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tienen además toda la autoridad para herir la tierra con toda plaga. Y entonces dicen, es que uno de los testigos es Elías y el otro testigo es Moisés, porque el Nilo y las aguas en sangre y las plagas, Moisés y Elías, ¿qué más le buscas? Además, la lógica de ellos dicen, Elías fue llevado en un carro de fuego, no murió. Y cuando Moisés murió, dice la escritura al final del Éxodo, que Dios levanta así, o lleva así, o esconde de la gente los restos de Moisés o el cuerpo de Moisés. Y jamás es hallado el cuerpo de Moisés. Y cuando tú lees en Judas, dice en Judas que Dios y Satanás, sigue luchando Satanás por el cuerpo de Moisés. Y entonces te dice, es que físicamente no ha muerto. Y dicen, y además en la transfiguración, era Elías y Moisés los que estaban con el Señor Jesús. Y Elías y Moisés son los dos testigos que van a estar en el Apocalipsis. Y sabes, suena posible, pero la Biblia no lo dice. Y tú y yo no podemos asegurarlo. Porque hay otra corriente que dice, no, Moisés no es, porque Moisés murió, dice la escritura. Y Moisés murió, y el que no se haya hallado su cuerpo no significa que Dios lo vaya a volver a resucitar. Ahora, Elías tenía poder por él para cerrar el agua del cielo. Moisés por él
¿Era que cerraba o que traía plagas? No, era Dios a través de ellos. Por eso es que Dios lo puede hacer en cualquiera que Él escoja. Ahora, otro grupo dice que no es Moisés y Elías, sino Elías. ¿Y quién más se fue vivo al cielo? Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y se fue. Y cuando dice que caminó con Dios, es tan raro eso, porque muchos hombres de Dios caminaron con Dios en la tierra y no necesariamente se fueron. Y no es como cuando pues ya vas caminando y vas lejos de tu casa y te dice tu cuate, pues vente, estamos más cerca de la casa, vente a la casa, ¿no? Y te quedas en su casa. No es así. Pero Elías y Enoc se fueron con él. Entonces, no sabemos quiénes son esos dos testigos. Apocalipsis no lo revela, pero sí nos dice que son gente que permanece lleno del Espíritu Santo. Testifica, versículo 7, dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Al final de los 1260 días, una vez que ellos cumplieron una misión, una vez que ellos terminaron su cumplido, su trabajo, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Te acuerdas quién es el que tiene la llave para abrir el abismo? Lo decíamos hace 8 días, que es Satanás mismo el que libera y el que hace esto. Y de esta misma manera, la bestia que sube del abismo, lo más probable es que sea Satanás mismo. Y ojo, no el ministerio de ellos es cortado. Satanás no viene a interrumpir el ministerio, porque dice que una vez que ellos terminaron, ellos tenían un propósito, ellos tenían una vigencia, tenían un objetivo. Y el objetivo de ellos era testificar. Y una vez que terminaron ellos lo que había que hacer, fueron muertos. Y aquí tengo que aclarar algo, de verdad, porque hay personas que dicen: no, hermano, Satanás no nos va a hacer nada a nosotros hasta que hayamos terminado con la misión que Dios tiene con nosotros. Si Dios nos llamó para predicar y para transformar almas, Dios nos va a guardar la vida hasta que terminemos de transformar almas. La Biblia lo dice de los testigos. El Señor nos dice a ti y a mí que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pero no significa que sea vivo y que tú estés vivo hasta el fin del mundo. Porque aún Juan dice que el que cree en Él, aunque ¿qué? Entonces el Señor sigue cuidando de ti, pero ya no estás vivo. Y si tú no estás cumpliendo con el llamado de Dios por desobediencia, debes de entender que la Biblia dice que apartados de mí, nada puedes hacer. Entonces ten cuidado en creer que tu vida o mi vida mediocre de cristiano es igual a la de 2 testigos que permanecen llenos del Espíritu Santo con un llamado especial y que no temen testificar en medio de la gran tribulación. Y Dios en cualquier momento puede llamarnos a su presencia, aun cuando tengas un ministerio efectivo. Dices: en el mejor tiempo de tu cristianismo. ¿Sí? Esto era para estos hombres. No lo podemos tomar como una analogía, tú y yo, para nosotros. Ahora, tenemos que ser muy claros que hay una diferencia entre ser un testigo y dar un testimonio. ¿Sí? El ser testigo no es algo que hacemos, ¿sí? Es algo que somos. Yo doy testimonio no por lo que digo, sino por lo que soy y por lo que vivo. Es algo que tengo que hacer todos los días. El que da un testimonio va y habla algo. Y tú ya hemos visto chorro de testimonios de gente. Y cuando los ves en su vida dices: no hace un sentido. Es más fuerte lo que veo de ti que lo que escucho de ti. Y no me deja ver ni entender lo que estás haciendo. Versículo 8. Mataron a los 2 testigos, dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los matan, pero no los entierran. Los matan y los dejan en una plaza pública, exhibiéndolos. Y dice: y es en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Sabes? Los 2 testigos son muertos en la ciudad de Jerusalén.
Y ya hay tres términos ilustrativos que utiliza ese texto. Y número uno es como Sodoma. Y dice como Sodoma hablando de la inmoralidad de la ciudad. Y después dice como Egipto. Y habla como Egipto hablando de la esclavitud, de la opresión, de la idolatría. Y después dice como la grande ciudad. Y el término aplicado como grande ciudad, usualmente lo vamos a ver en el versículo 17, 18 y 19 de Apocalipsis. Y habla acerca de Babilonia como esa grande ciudad. Como esa ciudad que es el cuartel del anticristo, que es el cuartel de la idolatría. Entonces, hoy Jerusalén, de acuerdo a esta descripción, debemos de entender que durante 3 años y medio el anticristo formó su alianza, pero hoy está sentadísimo en Jerusalén. Tanto que el anticristo va a gobernar y va a pedir y demandar adoración en el templo de Jerusalén. De ahí va a demandar adoración. Por eso el pueblo de Israel se dará cuenta que no es el Mesías que ellos buscaron o el Mesías que ellos esperan. Pero ahora Jerusalén es como Babilonia, es como Sodoma y es como Egipto. Porque hay inmoralidad, hay esclavitud, hay opresión, hay idolatría. ¿Sí? Y realmente cualquier ciudad donde le abran las puertas al anticristo va a ser una ciudad con el distintivo del anticristo. Versículos 9 y 10 dice: y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínate la escena, los matan. Y después de que los matan, dejan sus cadáveres por 3 días y medio. Y los cadáveres están expuestos. Y yo no me imagino si en ese momento los canales mundiales como CNN y todos esos canales van a estar transmitiendo y nos ubicamos en Jerusalén, donde han muerto estas personas que han traído caos, se han atormentado al mundo entero con la palabra de Dios y predicando el evangelio. Yo no sé si va a ser esa la noticia en ese momento, pero ellos estarán puestos para que toda la gente de pueblos, tribus, lenguas y naciones de todos lados, dice, vean sus cadáveres. No es que sepan la noticia que murieron, vean sus cadáveres, ¿sí? Ahí van a estar y no van a dejar que se sepulten, porque los van a tener como trofeos. Los van a tener como, mira, los que traían inestabilidad y nos robaban la paz, ya los matamos, ya están muertos. Y dice que nación a nación se van a felicitar, se van a alegrar, se van a regocijar y se van a dar regalos unos a otros. Me gusta como el pastor Donald Gray Barnhouse, que es un pastor presbiteriano, explica esto y dice: es como regalarse tarjetas de antinavidad entre nación y nación, felicitándose por la muerte de los testigos. Como si le dijeras a alguien: feliz Navidad o feliz día del anticristo, matamos a los que se oponían a nuestro régimen mundial. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se felicitan? Porque estos testigos habían atormentado a los moradores de la tierra. La predicación del evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, le causa tormento a la humanidad, le causa malestar a la humanidad. Y sabes, el que Dios esté dando de nueva cuenta oportunidad al mundo para que sean perdonados, el mundo lo toma como un insulto, el mundo lo toma como algo incorrecto, como algo incómodo, y prefiere matarlos. Versículo 11 al 3, estamos terminando, dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es impresionante esta escena porque están muertos, por 3 días y medio han estado exhibiéndolos, y de repente se levantan sobre sus pies. Y una voz del cielo le dice: vénganse acá, ya terminaron su obra, es tiempo de volver a casa, subid acá, porque la tierra no es digna de tener a estos testigos que han anunciado, que han dado testimonio. Y cuando esto pasa, viene juicio de nueva cuenta y hay terremoto, porque la gente sigue sin querer reconocer la grandeza de Dios. Versículo 15, y escucha lo que dice esto: y el 7º ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel no trajo un silencio como el último de los sellos, sino que es de tocar la trompeta. Y cuando toca la trompeta, no viene destrucción ni devastación, sino viene una expresión de gozo, porque los reinos han vuelto al poderío del Señor. ¿Sí? Se ha cumplido. Regresan ante la autoridad de Dios. Versículos 16 al 18 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Le dicen: te damos gracias. Y sabes, es agradecer a Dios lo que ya ha hecho, porque ya el final está anunciado. Porque hoy lo que Dios ha permitido ha sido un juicio sobre la tierra, y ahora Dios entra en la última parte de esos juicios, pero ya no sobre la tierra, ya no sobre la humanidad, o bueno, parte de la tierra y parte de la humanidad, pero ahora comenzará a tomar y a ordenar lo que ha sido robado desde el inicio. Y vamos a terminar con el versículo 19, y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Antes de llegar a esa parte, yo estuve leyendo muchas cosas acerca de el arca del pacto. El arca del pacto es esta arca que se encontraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y el arca del pacto contenía 3 cosas a su interior. Ahora, hay una doctrina y una teoría conspiracionista que hasta trae su referente de la NASA, y dice que, tipo Indiana Jones, ¿no?, que el arca del pacto se encuentra en Egipto, en una iglesia en Egipto, en el monte Elefantina. Y dice que hay como una especie de secta. Eso te lo estoy platicando de lo que dice National Geographic y todo este show, que hay como una especie de secta que tienen un rito eterno en donde resguardan ellos el arca, porque cuando tú vas a la Biblia y lees lo que sacan con el exilio a Babilonia, y ves todo lo que saquean del templo de Dios, no encuentran el arca del pacto. Y entonces dicen que el arca del pacto fue tomada por alguien adicional, por la gente de Egipto, por la gente de Babilonia, y fue llevada a un lugar diferente. Y esa arca del pacto aparentemente está perdida. Y hay una iglesia en el monte Elefantina en Egipto, en donde en este monte hay una iglesia, y en esa iglesia ahí está guardada el arca del pacto. Y entonces hay un hombre que es como un religioso, como un sacerdote, que dedica su vida, y después de los 30 años cuida y resguarda día y noche la integridad de esta arca. Y cuando este hombre muere, entonces es sustituido por otro, y así milenariamente, de generación en generación, hay alguien que está cuidando el arca. Otros dicen que no, que el arca está en el monte Moriah y es identificado por unos exámenes, estudios de radiología de la NASA, y han encontrado vestigios de esta arca. Y entonces hay gente que ha invertido su riqueza, su lana, sus años, su tiempo para buscar el arca de Dios, para buscar el arca del pacto de Dios. Y el arca del pacto tenía 3 cosas adentro. Lo primero que el arca del pacto tenía era la vara de Aarón. Y la vara de Aarón representa la ingratitud del pueblo ante la decisión tomada por Dios. Cuando tú vas a la escritura y Dios llama a Aarón como la casa sacerdotal, el pueblo dice: no, Señor, ¿por qué tenemos que cuadrarnos ante los de Aarón? ¿Por qué tenemos que obedecer a Aarón como si fueran nuestros líderes y nuestros sacerdotes? Nosotros somos benjamitas, queremos ser nosotros los que seamos los sacerdotes. ¿Por qué es Aarón? Y el Señor le dice: está bien, pongan todas sus varas. El líder de su tribu traiga una vara aquí y póngala, y la vara que reverdezca será la vara de la tribu que los dirija, quien los presida, quien sea el sacerdote de ustedes, que intervenga delante de Dios.
Dice que todos dejaron sus varas ahí y fue la vara de Aarón la que reverdeció. Y evidentemente es un pueblo que no está a gusto con la decisión de Dios. Es un pueblo que está en contra de la decisión de Dios. Y la vara de Aarón representa eso. Es el elemento o el símbolo de la falta de agradecimiento del pueblo por la decisión de Dios, pero también de la misericordia de Dios para seguirlos llevando. El arca también contenía restos del maná, una vasija, un recipiente con maná del cielo. Y el maná es el pan que Dios les dio en el desierto, es el alimento de ángeles, que no tenían que trabajar, que tenían que hacer, solamente salir y recogerlo, y comían. Y de repente el pueblo empieza a decir: otra vez maná, guácala, ¿cómo extrañamos las ollas llenas de carne en Egipto? Los ajos, las cebollas y los berros. Allá teníamos de todo eso y era gratis. ¿Es gratis? Eres esclavo y ni siquiera te podías sentar a comer, te arrojaban lo que querían darte. Y Dios les dice: ¿sí? ¿Ya no quieren comer esto? ¿Quieren carne? Allá hay codornices. Y comieron tantas codornices y se llenaron, y creció la tierra 3 metros de codornices muertas, y era pestoso lo que había porque era mortandad de codornices, y ellos las tragaron al grado que les salían por la nariz la carne de la codorniz. Y el maná representa la ingratitud del pueblo por el favor de Dios, pero también muestra la misericordia de Dios para mantener a su pueblo aún en la adversidad. Y finalmente el arca del pacto contenía las tablas de la ley, rotas, despedazadas, en cachos, porque Moisés las arrojó. Tan pronto Dios se la da y vuelve al pueblo y la revienta, porque el pueblo está rompiendo la ley de Dios en el momento que la recibe. Y Dios sigue siendo Dios con ellos. Y esas 3 cosas están al interior del arca. Versículo 19 de Apocalipsis 11 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué había ahí? El arca de su pacto se veía en el templo. Es decir, la gente dice que está en el monte Elefantina y en el monte Moriah, pero la Biblia dice que no, que la Biblia dice que está ¿en dónde? En el cielo. O sea, por mucho que la gente se afane en esta tierra a buscarla, ¿qué crees? Jamás la van a encontrar, porque el arca del pacto está en el cielo. Se veía en el cielo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué significa el arca del pacto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la mencionan? No la habían mencionado y la mencionan ahora. El arca del pacto es una caja, una urna, donde el interior tiene estas 3 cosas que acabamos de hablar. Y en la parte de arriba tiene una tapa que se le llama propiciatorio. En inglés se llama the mercy seat, que es como la silla o el asiento de misericordia. Mercy y seat de asiento. Y esta tapa posterior, que se llama propiciatorio, de propiciación en español, tiene a 2 querubines con sus alas extendidas, cubriendo uno al otro y cubriendo el interior de la caja. Y es una representación de lo que Cristo hace con nosotros delante del Padre. Toda nuestra queja, nuestra inconformidad, nuestro ser malagradecidos con Dios está dentro de esa urna. Y no son 2 querubines los que nos reflejan de frente al Padre, sino es Cristo siendo el que cubre nuestras imperfecciones y nuestras necedades para presentarnos aceptos delante del Padre. Y entonces, en medio de todo lo que está pasando y en medio de todo lo que hemos visto y de ese testimonio y de que el Padre va a tomar la autoridad, se abre el templo y lo primero que se ve es el arca del pacto ya, porque ahora Dios comenzará a tomar control y ejecutar un castigo directo y más fuerte sobre el mismo Satanás, sobre la mujer y el dragón y sobre muchas otras cosas que vamos a ir estudiando la siguiente semana. Amén. Amado, va a ponerse difícil, va a ponerse más difícil todavía. Y en el momento que se cierra el templo, ahora sí ya nadie más puede ser salvo. Hubo un aviso por la iglesia, hubo un aviso por 144,000, hubo un aviso por 2 testigos. Primera, segunda, tercera oportunidad. Y después de esto,
ya nadie podrá ser salvo. Una vez que esto se cierre, ya no hay más para ser salvos. Hoy tenemos tiempo tú y yo de testificar. Hoy tenemos tú y yo tiempo de predicar. Hoy tenemos tú y yo ejemplo de hacer las cosas correctas. Para nosotros todavía hay tiempo, amado. Y hay tiempo de corregir nuestro mal camino. Y hay tiempo de corregir nuestro testimonio. Y hay tiempo de predicar el evangelio. Y de que nosotros seamos verdaderos testigos de Dios, testigos de Cristo, mientras vivimos en esta tierra. Yo no sé cuántos años has desperdiciado para hacer un testimonio de lo que Dios hace. A lo mejor eres ejemplo, pero mal ejemplo. Yo no sé cuántos años has desperdiciado, pero sin duda creo que hoy es el momento que tú y yo podemos usar para cambiar y revertir eso, para arrepentirnos. Y no solamente arrepentirnos, sino decir: Señor, borrón y cuenta nueva. Quiero empezar de ceros contigo. Quiero empezar mi relación nueva contigo. Lo que haya pasado, lo que haya sucedido antes, que se quede allá. Quiero ser hoy un testigo de tu gracia y de tu favor. Esa es mi oración todos los días. Lo bien hecho, lo mal hecho, se quede en el ayer. Y yo hoy es la nueva oportunidad para seguir avanzando y creciendo en Él. ¿Por qué no te pones en pie y oramos?